Hola de nuevo. Esta semana hemos tenido una importante acumulación de datos económicos en Estados Unidos que ponen de manifiesto un crecimiento especialmente débil. Paulo, ¿qué crees tú que nos están diciendo estos datos sobre esta economía? ¿Ha habido un cambio con lo que estábamos oyendo las últimas semanas, meses, o no es para tanto? No, yo creo que no es para tanto, José Antonio. Yo creo que aquí lo importante es recordar que el mercado empezó el año de 2010 con expectativas, yo creo, exageradamente altas sobre lo que sería la recuperación en Estados Unidos. O sea, pensaba que esta recesión que ha pasado hubiera sido una recesión de las típicas de los años 2000 y no como de las grandes de los años 80. Y por supuesto, fue una recesión significativa y por lo tanto es de esperar que la recuperación, o sea, la gente estaba esperando que la economía pudiera crecer en ciertos trimestres como a 6%, 5 o 6%, y la realidad es que la economía debe estar creciendo en el segundo trimestre abajo de 4, como a 3.8, y desacelerar un poco, pero todavía a presentar un crecimiento a final del año alrededor de 3.4, 3.2 en ese rango, lo que no es malo para una economía del tamaño de Estados Unidos. Entonces hay que mantener las cuestiones en proporción, pero sí es una reversión de expectativas frente a los que creían que la economía estaría saliendo este año con tasas de crecimiento arriba del 4 y llegando al 5. Que, como dices tú muy bien, quienes creían eso claramente no estaban haciendo el análisis correcto, porque la recesión que hemos tenido no era una más, y estar creciendo al final al 3,5 o al 3 es bastante positivo, ¿no? O sea, bastante todavía, digo, para no perder un poco el horizonte, porque a veces con las noticias uno puede equivocarse, por decirlo así, pero déjame que vayamos un poco a algunas de esas noticias malas, por decirlo así, o peores de lo esperado que hemos tenido esta semana. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor del Conference Board, pasó de 62,7 en mayo a 52,9 en junio, que es una caída importante, sobre todo porque se esperaba un 62. ¿Tú a ese índice qué importancia le das, Paulo? Le doy muchísima importancia. El índice y es el mayor, el más que uno observa con mayor cuidado sobre la confianza del consumidor. Pero ese tipo de magnitud de cambio a mí me denota algo como que hay una cierta incertidumbre en esos datos, ¿no? En esos datos. Y la verdad es que como el dato de empleo dejó claro esta mañana, el ingreso no está creciendo, ¿no? Y en la medida que no crece el ingreso, es difícil que las familias se sientan confortables, ¿no? Entonces, yo creo que mirando hacia adelante, pasó el susto, pasó la expectativa de que se iba a desabar el mundo, se sabe que la economía está ahí, va a continuar, pero el hecho de que políticamente no va a haber más un incentivo fiscal y el hecho de que los ingresos de las familias en términos reales no están expandiendo, yo creo que sí limita las perspectivas, ¿no? La forma como las familias están viendo su futuro inmediato. Déjame que cambiemos un poquito a otro área de la economía, el sector manufacturero, que también esta semana tuvimos otra noticia que por eso ha incidido en este tema negativo. El índice manufacturero, que en junio pasó a 56,2 desde el 59,7 del mes anterior. ¿Hay que darle mucha importancia a esto? También la misma pregunta, ¿o no tanta? Bueno, yo creo que era de esperarse una cierta acomodación de esos índices. Y de nuevo, lo importante en el índice del ISM es de que en cuanto está arriba de 50 significa una expansión. Entonces, en ese sentido, manufacturas continúan en expansión. El mercado, lo que no le gustó al mercado fue de que el índice, un subíndice del componente de nuevas órdenes, o sea, de la expansión de nuevos pedidos, ese cayó muchísimo, más de que el índice como un todo. Y eso indica una cierta debilidad de las perspectivas de crecimiento en los próximos trimestres, que van junto con esa nueva perspectiva de que la economía sí va a desacelerar en el segundo periodo del año. No tenemos mucho tiempo, pero Paulo, los datos del sector inmobiliario, ¿cómo los interpretas? Que también fueron más bien negativos. Sí, no, ese en parte tiene a ver con los estímulos fiscales que están terminando
y entonces provocó de nuevo un ajuste asistemático de esos datos, pero es muy preocupante porque la expectativa es de que ese sector que es tan importante desde el punto de vista de empleo no está en recuperación todavía y lo más probable es que el precio de las viviendas continúe cayendo este año, aunque de una forma moderada, pero más o menos una otra pérdida de 3 a 5%, lo que afecta sobre la riqueza y por lo tanto sobre la disponibilidad de consumo de las familias. Bueno, pues lo vamos a tener que dejar aquí. Ya ven, esta semana hubo una acumulación de datos más bien por debajo de lo esperado, que han hecho que quizás algunos exageren el momento, porque como decía muy bien Paulo al principio, lo que ocurre es que estamos en unas expectativas, un momento de recuperación que no es el habitual de una recesión más, es una recesión la mayor desde los años 30. Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos nos ocupamos un poco de mirar fuera de aquí, al globo, Europa, Latinoamérica, China. Sigan con nosotros desde Wall Street.